ministros para el siglo XXI. El Señor Jesucristo, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces su preocupación fue que se orara para que el Señor enviara obreros fieles a su mies, para que buscaran, protegieran y reunieran a quienes creen en Él. El tema de los ministros del Evangelio es de trascendental importancia a los ojos del Señor y es un factor decisivo en la vida y misión de la Iglesia. Toda proyección hacia el siglo XXI debe enfocar lo relativo a pastores, evangelistas, misioneros y otros ministerios dados por el Señor a su Iglesia. Primero, el ministro, elemento clave. La Biblia revela el plan redentor de Dios y en todas sus fases se destaca la función clave que cumplen hombres y mujeres en el desarrollo de dicho plan. Yo también creo en las mujeres. Por esto la obra cristiana, si bien es cierto, gira alrededor de Dios, también gira alrededor de personas que colaboran con Él. Tan importante es el papel que jugamos los obreros del Señor, que aún los ángeles quisieran poder participar en lo que nos toca hacer. Considero innecesario hacer lista de hombres y mujeres que son citados en la Biblia como colaboradores de Dios, porque esto es obvio para todo lector de la Biblia. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que hay obreros fieles e infieles. Algunos permitieron que el esfuerzo divino pudiera avanzar, otros lo obstaculizaron. Así, quien supone que va a ser colaborador de Dios debe estar muy consciente de lo que debe ser y de lo que va a hacer. La palabra de Dios y mi apreciación del proceso que se da en la historia de la humanidad me han llevado a entender una verdad de extrema importancia. Quienes servimos a Dios estamos construyendo lo que permanecerá para siempre. Recalco eso, estamos construyendo lo que permanecerá para siempre. Comprendo que con lo que voy a decir asumo una posición dogmática y por tanto discutible, pero mi propia convicción que les comparto ahora es que todo lo que la raza humana ha creado y creará, sea en el campo de las ciencias, artes, política, economía, lo que en general llamamos cultura y civilización, todo esto desaparecerá. No quedará nada. Y en su lugar se establecerá el reino de Dios en su forma plena, como una nueva creación de Dios y no del hombre. Dicho reino lo vivirán todos los que han sido salvados por la fe en Jesucristo, de modo que nuestra tarea con personas en la evangelización, el pastorado, la enseñanza y servicio, lo que hace es preparar el pueblo con el cual el Señor reinará eternamente. Por esto es que el ministerio cristiano está revestido de una importancia trascendental. Y todos los que servimos al Señor debemos llenarnos y saturarnos de esta idea. Todo esto implica el tipo de conciencia que todo ministro del Evangelio debe tener de sí mismo y de su labor, aun cuando a los ojos de muchos esta obra parezca sin mayor valor e incluso ridícula. Recordemos que es la única obra que se realiza en el mundo para construir lo que permanecerá para siempre, por lo cual se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel al Señor,
fiel a la palabra de Dios, fiel a su hogar, fiel a la iglesia, fiel al ministerio y fiel para recibir el premio de la soberana vocación de Dios en Jesucristo. Yo he percibido que hoy día hay sectores evangélicos que tienen cierto menosprecio hacia la excelencia ministerial. Hablan mucho que la letra mata y que la letra se opone al espíritu. Estamos de acuerdo en que Dios usa a cualquier tipo de personas y que sin el poder del Espíritu Santo, aunque el conocimiento abunde, el ministerio se vuelve estéril. Pero si leemos correctamente la Biblia, vemos que Dios llamó y empleó a los mejor capacitados para realizar sus más importantes obras. Recordemos a Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Esdras, Juan Bautista, Lucas, Pablo y otros. Así la aspiración de todo siervo de Dios debe ser ofrecerle al Señor una vida enteramente dispuesta y capacitada para hacer la obra de la mejor manera. Y esto significa que debemos aprender a emplear el tiempo, la inteligencia y los recursos también de la mejor manera. Los grandes problemas, necesidades y oportunidades del mundo actual y del siglo XXI exigen al dirigente ser maduro o perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2. Peligros que acechan a los ministros. Necesitamos reconocer en forma general algunas de las fuerzas que atentan contra la integridad de los ministros del Evangelio, a fin de estar listos y defendernos de ellas. Primero, el mundo íntimo del ministro. El propio modo de ser, la historia, las debilidades y fortalezas de cada obrero. Si no las reconoce bien y las sabe tener bajo control, pueden ser sus peores enemigos. Unos porque fácilmente se dejan arrastrar por sus deseos, porque abusan de sus capacidades o porque no se sobreponen a su propio pasado, pueden traer vergüenza a la obra del Señor o emplean el ministerio para enriquecerse, ganar fama o poder sobre las personas e instituciones o vegetar en la viña del Señor. Necesitamos reconocer siempre que en Cristo lo viejo quedó atrás. Somos criaturas nuevas y debemos proyectarnos hacia el futuro con fe y con decisión. El ministerio es una lucha que jamás se detiene. Para esto nos es dado espíritu de dominio propio y promesa para saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también el Señor nos demanda esforzarnos en la gracia, no enredarnos en negocios de la vida, luchar legítimamente y limpiarnos del pecado para ser usados en lo mejor de la obra. El mundo íntimo del ministro implica sus relaciones familiares. El Nuevo Testamento es claro y lo pone como uno de los primeros requisitos para los pastores, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El hogar es amor, es sexo, es disciplina, es orden, es fidelidad, es autoridad y es responsabilidad financiera. Muchos obreros han perdido su reputación y ministerio por descuidar su pequeña viña. A su vez, un ministro con un hogar bien establecido tiene un poderoso escudo y refugio contra las tentaciones, las amarguras y soledades que depara también la obra del Señor. Por lo cual, es de primer orden aprender el balance entre atender el hogar y atender
la obra del Señor, entre aprender a vivir del ministerio y a veces tener que hacer tiendas. Segundo, la acción de Satanás. Si bien no acostumbro a hacerle propaganda al enemigo de la obra de Dios, pues creo que es al Señor Jesús al que debemos proclamar como victorioso, no podemos dejar de lado los dardos encendidos que el diablo lanza contra los siervos de Dios. Él y sus huestes nos atacan, así como tentó al mismo Señor en repetidas ocasiones, como pidió a Pedro para ser zarandeado, como abofeteaba a Pablo, y como hemos visto a tantos siervos de Dios experimentar serios ataques. A veces nos exalta el yo, nuestro nombre, nuestros intereses o la autocompasión. Nos presenta oportunidades de pecar, de mentir, de tomar lo que no es nuestro y lo peor, nos da ideas para justificar aquellas cosas. Los que servimos al Señor somos un blanco específico y predilecto del enemigo de la obra del Señor. La palabra nos llama a reconocer sus maquinaciones, a resistirlo una y otra vez, a no dejarlo que gane ventaja alguna sobre nosotros y a estar profundamente vinculado al Hijo de Dios para que Él nos guarde y el maligno no nos toque. Así dice la palabra del Señor. En estos tiempos que tanto se habla de la modalidad llamada guerra espiritual, he visto obreros que hablan más del diablo que del Salvador, que andan en temor constante y que su resistencia al enemigo no es tan fuerte como se dice. Estemos conscientes de quién nos acecha, pero a la vez aferrémonos a los principios que nos son dados para pelear la verdadera batalla espiritual. Tercero, los conflictos del ministerio. Estamos hablando precisamente sobre los peligros que acechan a los ministros. Conflicto del ministerio. A menudo me encuentro con personas que me dicen que antes de estar plenamente envueltas en la obra de Dios, pensaban que ella era un campo de mucho amor, de gran felicidad y que se trabajaba en paz. Luego descubrieron que el ministerio está lleno de situaciones conflictivas, de choques de personalidades, de incomprensiones y de frustraciones. La inmadurez nos hace creer que el ministerio es un lecho de rosas, un trabajo suave que no exige mayor esfuerzo, que con el poder de Dios a nuestra disposición solo haremos maravillas y los montes se trasladarán a nuestra orden. Pero luego sentimos que aramos en el mar y si avanzamos lo hacemos por pulgadas nada más. Y así es como entra el desaliento, la desmotivación y las ganas de salir corriendo. Los obreros jóvenes especialmente se ven asediados y golpeados por las realidades negativas que tiene el ministerio. Por esto todo siervo de Dios debe conocer muy a fondo las vidas de hombres como David, en sus victorias y en sus fracasos. Debe conocer la profundidad del dolor vivido por Jeremías. Yo he leído, he estudiado muy a fondo Jeremías, y hace varios años, cada vez que leo la profecía de Jeremías, voy leyendo y voy llorando. Así, hermanos, literalmente. Es impresionante entender todo lo que hay ahí y uno entiende otra cara de lo que es el ministerio. Sigo. La humillación de un Daniel castrado, para un judío especialmente, y sirviendo en la corte de un rey que humilló a su pueblo. Los arduos trabajos, temores, conflictos y luchas de un Nehemías
dispuesto a reedificar la ciudad santa. Y las pobrezas, angustias, persecuciones y críticas de un Pablo y otros ministros de la palabra. Con todo, ninguno desmayó. Y recalco eso, con todo, ninguno desmayó. Se fortalecieron en fe y en perseverancia, con tal de cumplir la parte del plan de Dios que a ellos les fue encomendada. Los ministros nunca debemos permitir que los conflictos de la obra sean mayores que nuestra visión, nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y mucho menos que raíces de amargura se asienten en la vida. Recordemos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, y es fe en el bendito Hijo de Dios. Cuarto, los malos ejemplos. El profeta Jeremías respetuosamente se quejó ante el Señor y le preguntó: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El profeta Malaquías también expresa la situación de cinismo y desvergüenza en que cayeron los líderes espirituales de Judá. Esta situación de obreros que viven una doble moralidad y sin embargo experimentan lo que hoy se conoce con la engañosa palabra éxito, ha hecho en algunos lugares que otros obreros que viven correctamente se sientan movidos a la laxitud o flojera espiritual. Lamentablemente, en el seno de la religión en general se da algo muy propio del mundo secular. Por ejemplo, los dirigentes políticos, por su elevada posición, llegan a creer y actuar como si las leyes no fueran para ellos, o como si ellos estuvieran sobre las leyes como para recetarse a sí mismos lo que les conviene o no. Esto sucedió en la religión judía, gran pleito de Jesús con los fariseos y otros. Muchos de los jerarcas de la Iglesia de Roma creen que su moralidad no se apega a las demandas de Dios, sino a su propia discreción. Dicen: hagan lo que les digo y no lo que hago. Y en las tiendas nuestras empieza a percibirse ya que cuando algunos surgen y llegan a puestos reconocidos o a tener grandes iglesias, hacen a un lado las demandas divinas de santidad, de rectitud, de verdad, de responsabilidad, de honestidad, de sencillez, de humildad y de constante entrega al servicio a toda persona. Esto nos recuerda el principio que el Señor dio a sus discípulos. Y esto para mí, hermanos, es clave, lo que este pasaje que vamos a leer. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta fue la palabra que Jesús le dio a sus discípulos. Y es muy importante, creo, para nosotros hoy también. Lamentablemente, los malos ejemplos tienen gran poder reproductor y multiplicador. Sembrar y cosechar lo bueno requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero sembrar y cosechar lo malo es cosa de pocas horas. Por esto el apóstol Juan le escribe a un líder: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Quiero traer un asunto que me ha preocupado mucho en los últimos tiempos y tiene una estrecha relación con lo anterior. Es que según la palabra, pueden haber obreros en la viña del Señor que profetizan en su nombre, echan fuera demonios, hacen milagros, señales y prodigios y engañan a muchos. Sin embargo, en el juicio final, el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. También se nos dice que al final de los tiempos habrá supuestos cristianos y dirigentes que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella y serán portadores de toda clase de pecados. Además que se juntará mucha gente alrededor de maestros que enseñarán no la verdad de Dios, sino lo que a ella le gusta oír, una religiosidad a su medida que combine la fe, entre comillas, con una vida de pecado. Es necesario aclarar que con lo anterior no quiero decir que todos los que sanan enfermos o echan fuera demonios son aquellos a quienes se refiere el Señor, porque si no, hasta yo también estaría dentro de esto. Yo acostumbro a orar por los enfermos y cuando hay que liberar a un endemoniado, pues hay que hacerlo también. Pero debemos discernir entre todos, no por los dones o ministerios espectaculares, sino por los verdaderos frutos de la regeneración y del Espíritu Santo, tanto en las vidas pública como privada, a fin de imitar lo bueno y no lo malo. Quinto, los vientos de doctrinas. En los últimos tiempos, y creo que esto se intensificará hacia el siglo XXI, han brotado una serie de doctrinas que exaltan la superfe, la prosperidad, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, el uso de aceite y sal para combatir contra Satanás, así como ciertos tipos de experiencias místicas y otras cosas. Ellas nacen dentro de los movimientos conocidos como neocarismáticos o neopentecostales procedentes de Norteamérica. Yo hice esa diferencia que por lo menos en nuestros países, allá un poco más al norte de aquí, se está haciendo, porque no es tampoco ya, digamos, particularidad del pentecostalismo clásico que todos conocemos, sino más bien de una nueva corriente que se está dando y es la que está promoviendo parte de todo esto. Lo más significativo es que la palabra de Dios va siendo relegada a un lugar secundario y es empleada mayormente para probar las doctrinas u experiencias. Son enseñanzas dirigidas a que la gente se sienta bien, que prosperen sus negocios y que descubran las posibilidades que entrañan sus mentes, emociones y voluntad. Este tipo de religiosidad es de hecho sumamente exitosa y atractiva, tanto para la gente común, para los que buscan liderato. Los ministros del Señor debemos estar muy en guardia con respecto a esta situación. En nuestro país comentamos que hay muchos pastores que, carentes de qué predicar el domingo próximo, cualquier mensaje que oigan, doctrina novedosa o práctica espectacular que vean en la pantalla de la televisión evangélica o lectura que hagan, lo creen y transmiten a la iglesia sin digerirlo y sin examinarlo. De manera que su fe va de un lado a otro. Lo básico y fundamental de nuestra fe está escrito. No tenemos que esperar y buscar nuevos iluminados. Si queremos llevar la iglesia a realizar la misión que Dios le ha encomendado, todos debemos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento con el cinto mismo de la palabra de Dios, tomarla en serio y hacer la norma de fe, de conducta y piedra de toque para examinar toda idea y práctica que se levante. La mente humana siempre produce filosofías, ideologías, modo de comprender la vida, o sea, cosmovisiones y el universo. De algún modo ellas minan frontal o subterráneamente a la fe genuina en Dios y en su palabra. En 43 años de ministerio he visto con pena y dolor hombres que fueron ministros de la palabra ser cautivados por ideas o puntos de vista extraños a la fe, al punto de llegar al abandono de la misma. Algunos han llegado a extremos lamentables. La conclusión será que es preferible solo conocer la Biblia e ignorar las ideas y doctrinas que se dan en el mundo.
definitivamente no. Pero hay que desarrollar capacidad crítica, nunca dejarnos deslumbrar por el brillo aparente de una idea o tomarla porque nos justifica de actos incorrectos. Además, tener presente que tenemos en la Sagrada Escritura la verdad que permanece para siempre, aun cuando reconozcamos que no podemos explicar y entender todas las cosas. Y esta es una realidad. Yo no sé qué dirán los teólogos aquí. Yo tengo ya estos años de estar leyendo la palabra y hay unas cuantas cosas que todavía no comprendo del todo. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, acerca de Apocalipsis, capítulo 11, 12, de ahí para adelante, hermanos, se las quedó debiendo, ¿verdad? Puedo decirle lo que dice un teólogo otro, pero... y hay así algunas cosas, pero sin embargo, no entiendo todo, pero para mí es palabra de Dios y es fundamental apegarnos a ella. Los dirigentes de la iglesia somos piezas claves, y repito esa expresión, en el desarrollo del plan de Dios para salvar a la humanidad. Por esto, desde las regiones celestes, las huestes espirituales de maldad operan para desviar a los siervos de Dios de la obediencia a Él y del sano cumplimiento de su tarea. Asimismo, el mundo envuelto en un manto de pecado ofrece toda clase de agradables alternativas para que los que sirven en la obra se vuelvan livianos, busquen los caminos fáciles y hagan negligentemente la obra de Dios. Y el poder del pecado presente en nuestra vida también nos incita al mal. Estemos alerta siempre. Esperemos el regreso del esposo cada momento, con abundante aceite en nuestras lámparas, y no permitamos que nada ni nadie nos desvíe de la misión que Dios nos ha encomendado. Perfil de los pastores. La palabra del Señor nos da ejemplos de grandes pastores y nos hace algunas recomendaciones. Ahí tenemos toda una serie de textos bíblicos. Ahora más bien deseo abordar otros factores. Yo observo a mucho pastor muy apegado al púlpito y sin proyectarse a otras áreas. Algunos se meten en sus oficinas a entretenerse con sus computadores. Ahora eso está muy de moda en otras partes. Como si estos trajeran la bendición o fueran capaces de llevar la obra adelante. Otros se han dedicado solo a la consejería. Dichas actividades no son incorrectas, sino que son insuficientes, pues pueden desviar la energía del pastor hacia otras cosas que son básicas en su ministerio. Permítame señalar algunos aspectos que considero de gran importancia. 1. Todo pastor debe mirar su vida 5, 10, 15, 20 o más años adelante. Debe proyectarse con fe por un lado, pero a la par con creatividad, estudio, análisis, observación de la obra y crear alternativas de trabajo. Dios necesita personas cada vez mejor capacitadas para puestos, no de mayor jerarquía, sino de más confianza y de función más estratégica. Y esto solo se puede lograr ofreciendo la vida cada día al Señor y a la obra en consagración total y en un indeclinable esfuerzo por capacitarse y hacer las cosas, repito, cada vez mejor. 2. Hay principios que comprender, objetivos y metas que definir y programas a realizar. Desde luego que un pastor joven empieza como un niño gateando, o sea, realizando lo que es básico, como la predicación, la enseñanza y la visitación. Ya que eso es lo común, con eso empezamos todos. Pero no puede quedarse allí. Estos factores los usará siempre y deberá madurarlos. Pero hay otros campos que debe ir aprendiendo a desarrollar
hasta que se especialice realmente en la obra completa. El apóstol Pablo, antes de empezar su monumental tarea misionera, pasó entre 14 a 17 años con un ministerio oscuro, del cual casi nada sabemos. Es interesante eso. Eso implica por lo menos todo un proceso largo de maduración hasta que Dios lo tomó ya un hombre preparado para un ministerio muy grande. 3. Las necesidades, los conflictos en el campo de las ideas exigirán de los pastores aquello que Pablo caracteriza como no dar golpes al aire, sino saber golpear certeramente, como los buenos boxeadores. Un mal boxeador tira golpes por aquí y por allá. El buen boxeador está ahí, ¿verdad? Y cuando le pone el otro bien la cara, un jab, y ya está, al suelo. Eso es lo que Pablo habla ahí, ¿verdad? Dar golpes certeros, no dar golpes al aire. Hay cosas que son irreemplazables en la obra, como son motivar, capacitar, movilizar y supervisar a la iglesia en la evangelización, discipulado, servicio y cuidar del rebaño. Pero cada uno está llamado a conocer su ambiente, a ver los caracteres del mismo y desarrollar los proyectos en aquellos campos que mejor se adapten. Hay que orar para pedir dirección y planear las cosas que se quieran lograr lo más específicamente. Permítame contarles aquí una experiencia. Yo fui pastor varios años en una zona muy rural. En aquel tiempo me tocaba, viajaba 9 horas en una motocicleta grande para llegar de la capital a donde era pastor, que tenía, como ayer les conté, un área sumamente extensa con 13 congregaciones bajo mi responsabilidad. Dada la carga tan grande de trabajo, a veces me desesperaba porque veía que trabajaba y trabajaba y todo parece que permanecía igual. El Señor me dirigió muchas veces. Primero, tal vez las primeras experiencias fue ahí. Era una zona muy linda, gente muy simpática, pero muy dura el evangelio. Uno las visitaba y las invitaba a una campaña. Si esta noche llegamos, y visitaba en la tarde 30, 40 casas. Todo el mundo iba a llegar y en la noche nadie llegaba. Eso era famoso allá. Y hermanos, lo que hice fue irme a algún lugar lejos, estar 2, 3, 4 días en oración y ayuno, estudiando la palabra y pidiéndole específicamente al Señor que me dijera qué hacer. Y les voy a decir así, hermanos, tenía mi Biblia, oraba de rodillas a veces en la piedra de un río, y a la par tenía un lápiz y un cuaderno. Y eso lo seguí haciendo por años, y todavía hoy día practico esto. No puedo ayunar ahora por razón del corazón y la presión que se me baja, pero esto es parte de una vida. Y es interesante cómo muchas veces, estando en oración, de repente sentí que me venía una idea. Inmediatamente ahí de rodillas comenzaba a escribirla, escribía Las mejores cosas que Dios me ha permitido realizar en el ministerio nacieron en esos momentos de oración, de búsqueda íntima con el Señor, a veces de desesperación, de clamor así, hermanos, desesperado. Señor, ¿qué hago? Esto no camina. ¿Qué hago, Señor? Ilumíname. Y algo el Señor me daba exactamente a la necesidad. 4. La tendencia de la obra evangélica en general es de crecer. Gracias a Dios. No es lo mismo atender una iglesia de 75 o 100 personas que de 300, 400 o más. La estructura debe irse ajustando para poder dar atención pastoral por lo menos al mayor número posible y para atender debidamente asuntos
de orden administrativo. Sugiero que los pastores observen el trabajo que realizan otros pastores con iglesias grandes y que son bien atendidas. El pastor que es bendecido por el Señor con crecimiento en su congregación debe ser sabio para crear la base necesaria que le permita atenderla bien. Pero aquí viene algo que no escribí. Y es que cuando trabajamos dentro de una denominación, debe haber cierta libertad dentro de la denominación, la estructura, para cuando un pastor, por ejemplo, en un caso como este, quiere implementar algo novedoso. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de algo estructural, algo funcional, que le permita atender mejor la obra, porque hay veces, me he dado cuenta como hay iglesias que han permanecido exactamente con la misma estructura de hace 25, 30 años, 40 años atrás. Y es muy difícil a veces que una iglesia pueda crecer así. Hay momentos cuando las iglesias tienen que ir variando su estructura, y es interesante que a veces en las denominaciones, aunque no sean todos, pero puede ser que hay un pastor o dos o tres que quieren probar cosas nuevas en el sentido de que estamos hablando, y vale la pena estimularlos para que las lleven adelante, porque esto puede dar patrones de trabajo a otros pastores y otras iglesias. Este es el complemento de este punto. Número 5. Los pastores por lo general somos personas de muchísimas palabras, pero a veces de poca acción concreta. Aprendamos a unir ambas cosas: predicar y enseñar bien, saber administrar y organizar la congregación. Necesitamos soñar, proyectar hacia el futuro y al mismo tiempo saber conformar programas, liderarlos, delegar en otros tareas y autoridad, y así alcanzar metas definidas. Me permito sugerir a las instituciones teológicas incluir en su plan de estudios materias como principios generales de administración por objetivos, administración de personal, liderazgo y otras materias relacionadas. El pastor necesariamente tiene que aprender a lidiar tanto con personas individuales como con la congregación como un grupo humano, o sea, con estructura de carácter religioso y administrativo. Es en esta zona en la cual radica el tendón de Aquiles o gran debilidad de la iglesia evangélica en general. Hay buenos predicadores, pero malos administradores. Aprendemos a tratar bien a las personas, pero fallamos en el gobierno y dirección del grupo que es la iglesia. El abandono que mucha gente hace de nuestras iglesias se debe en parte a esta situación, de modo que debemos reforzarla bien. 6. Todo lo anterior lleva a otro elemento. Los pastores somos muy dados a trabajar desde arriba hacia abajo, verticalmente, y a funcionar con base en la autoridad, a veces ilimitada, pues nos parece que es la forma mejor y más fácil de hacer las cosas. Por esto se están dando por miles las iglesias independientes. Y generalmente es que en dichas iglesias también se están produciendo la mayoría de los escándalos pastorales. Vean esa relación que hay. El poder corrompe. Por esto la autoridad pastoral debe tener límites. Las exigencias de la iglesia en desarrollo hacen que el pastor se mueva hacia el trabajo en equipo en vez de buscar ser un caudillo. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían equipos de pastores, ancianos u obispos, además de diáconos. Eso está claro en el Nuevo Testamento. El pastor es un líder. Dios le ha dado esa función para que cumpla las finalidades que él
le ha propuesto por medio de la congregación. Pero no puede hacerlo solo. Debe actuar en equipo. Para esto debe motivarlo, formarlo, asignarle tareas, supervisarlo y rectificar procedimientos. Esto mismo le permite tener un círculo cercano de amistad, de oración, de apoyo, de mutua sujeción y mutua supervisión. Precisamente esa unidad, esa vinculación tan estrecha, tan bella, que lo fortalece y lo sostiene a uno. Por eso he mencionado esto de tener un círculo cercano de amistad, porque la gran mayoría de los pastores, esto es lo que he observado, la gran mayoría de los pastores, como está en el libro de trabajo pastoral, somos gente rodeada de mucha gente, pero somos muy solos. Y necesitamos tener círculos de amistad, de oración, de apoyo, de mutua sujeción y mutua supervisión también. Número 7. Todo pastor debe buscar actualizarse culturalmente. Necesita conocer muy bien a su propio pueblo o al pueblo a donde vive. Conocer la psicología de su gente, así como la cultura general, discerniendo de ella lo que es aceptable para el cristiano y lo que debe rechazar, pues la Biblia juzga a las culturas. En lo posible, el pastor debe aprender otro idioma que le dé perspectivas más amplias, aunque sea solo para leer libros o documentos que le amplíen su visión. Todo lo que pueda hacer para saber lo que pasa en el mundo, como la lectura de periódicos, buenas revistas y libros, asistir a conferencias, tomar cursos libres, estudiar a distancia, conocer las leyes de la nación, especialmente relacionadas con la familia y tratados internacionales. Dicen que quien posee información posee poder, una frase muy conocida hoy. Si bien los pastores no buscamos gobernar el mundo, lo que el tiempo nos está diciendo es que para llevar adelante la obra del Señor no podemos quedarnos atrás. 8. El pastor necesita ser persona llena de buenas obras. Nuestras principales características no deben ser los dones, el liderazgo, la predicación. Todo esto debe estar sostenido por una vida sencilla de servicio, amor y ayuda a las personas de la iglesia, de la comunidad a donde vive y en todo lugar que se halle. Así se demuestra la salvación recibida por fe. Esto mantiene al pastor en la realidad de la gente, del sufrimiento y de las necesidades de los demás, así como lo insta a buscar respuestas. Los pastores que se dedican solo a lo que se considera, entre comillas, espiritual, pierden en parte la dimensión de la compasión de Jesús que nos debe caracterizar. Tercero, caracteres de los evangelistas. Algo para los hermanos que toman parte en el ministerio del evangelismo. A menudo me encuentro con hermanos que me dicen que desean ser evangelistas y que su sueño es ver estadios llenos de gente. Es interesante, esto no es uno o dos montones que me lo dicen muy a menudo. Esta clase de evangelistas Dios los levanta excepcionalmente. Pero hay un ministerio del evangelismo que es urgente hoy y en el siglo venidero. Mencionaré algunos de sus caracteres más destacados. 1. Debe conocer muy bien su fe cristiana evangélica y sobre todo el mensaje mismo de redención en todos sus aspectos, implicaciones y bases bíblicas. Debe creerla en lo más íntimo de su ser y vivirla. Y debe ser capaz de enseñar a los pastores y hermanos ese mensaje para que en vez de ser solo él quien predique, pueda dejar a muchas personas capacitadas
para evangelizar. El evangelista no solo debe ser un predicador de unos cuantos sermones que lleva de aquí para allá. Debe tener experiencia en cuanta forma de evangelismo le sea posible, como es la visitación casa por casa, cultos en las calles, plazas y mercados, células familiares, trabajo con drogadictos, discipulado, movilización de las iglesias en el testimonio y apertura de nuevas obras. Esto le mantendrá siempre ocupado aprendiendo con la gente cuáles son las mejores maneras de dar el evangelio, y así podrá capacitar a pastores y hermanos. El evangelista debe conocer a fondo todas las áreas propias de su labor. 3. El evangelista necesita entender su relación con la iglesia local para trabajar con ella sin pasar por encima de su pastor o estructura directiva, para llegar y cumplir su función sin crearle o dejarle problemas al pastor o a la iglesia. Algunos evangelistas a veces, cuando llegan a una campaña, dividen congregaciones o se ponen a dar profecías que crean extrañas expectativas, a criticar el ministerio local y cosas así. Debe tener un código de ética serio y responsable para que su ministerio sea apreciado y usado por el Señor. 4. Aunque voy a decir esto con respeto, pero es necesario decirlo a la vez con franqueza. Algunos evangelistas no se preparan, no leen, no se informan adecuada y objetivamente de las condiciones de su región o del mundo. Usan mal el lenguaje y para impresionar emplean frases trilladas, estribillos evangélicos, gritos, poderosos equipos de sonido donde no hacen falta y cosas así. Desde luego que decir las cosas bien debe llevar a buscar la demostración del Espíritu Santo y de poder. Es decir, una cosa no quita la otra. Que solo se logra con una vida santa y de oración y una predicación fiel al Evangelio centrado en Jesucristo en la cruz, en su resurrección, su única mediación y pronto regreso. La historia de la iglesia evangélica en nuestros países indica que fueron personas cultas y muy capacitadas en el conocimiento de la palabra, así como consagradas al Señor, quienes abrieron los surcos y sembraron el glorioso mensaje. Y notemos que los pocos evangelistas actuales hoy que han perdurado y son reconocidos poseen aquellos mismos caracteres, por lo cual honremos el ministerio del evangelismo. 5. Por ser el evangelista persona itinerante, o sea que va de un lado a otro, es necesario que aprenda a cuidar bien su hogar, tarea muy delicada y de mucha sabiduría. Además, a cuidar su propia vida y testimonio, pues en el andar de acá para allá se dan oportunidades de comprometer su reputación y la de la obra, así como de caer en pecado. En lo posible, es preferible que tenga alguna base económica estable que le evite andar promoviendo ofrendas para sí mismo en las campañas, a la vez que se ajuste a las condiciones de los lugares a donde va a servir, para no andar exigiendo lujos y privilegios. Y aunque su labor sea interdenominacional, debe ser miembro de una congregación local, estando sujeto al ministerio de la misma y bajo el manto de la oración de la congregación. 4. La recompensa del ministerio, con un aspecto del que casi nunca se habla en los círculos ministeriales.
nos referimos mucho a los deberes, limitaciones y sacrificios de la obra, cosas que siempre habrá que puntualizar. Pero hay otra cara del asunto. Después de tantos años de servir y en los últimos 7 años que he estado varias veces entre la vida y la muerte a causa de dolencias cardíacas por el estrés resultante de una labor sobrecargada, el Señor me ha llevado a reflexionar sobre el asunto de cuál o cuáles son las recompensas que tiene un ministro del Evangelio. En el mundo empresarial actual y en la psicología, el asunto de los incentivos y recompensas juegan un papel importantísimo. ¿Qué hay para los ministros del siglo XXI? Recordemos esta palabra: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Con absoluta honestidad les digo que lo que he encontrado en la palabra del Señor me ha sostenido, me sigue animando a servir mejor y a disfrutar más de lo que el Señor me permite hacer. Número 1. La primera recompensa, aunque inmaterial, es el reconocimiento y satisfacción que debe producir en nosotros saber que escribimos imborrables cartas de Dios en las vidas de los hombres y de las mujeres. De modo que somos portadores de algo que no lo dan las empresas, los gobiernos, el dinero, la fama ni el placer. Llevar a personas a la reconciliación con Dios, al encuentro con Él, y a ponerles en el camino de la vida abundante y la vida eterna, es de un valor inestimable. Por esto Pablo dijo que los hermanos eran para él gozo y corona mía. 2. En la medida que pasa el tiempo y el ministro afirma y confirma su labor con buen testimonio y frutos, se va rodeando no de fama mundana, sino del aprecio de muchas personas. Jesús por esto dijo que el que deja todo por servirle a Él, recibe 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Algunos de nada somos dueños al final de nuestra vida, pero hemos aprendido a disfrutar del amor, de la ayuda, de la confianza de miles de personas. Deseo compartir algo que está muy dentro de mi alma. Hace 4,5 años, cuando me dio el segundo ataque al corazón, tuve 2 operaciones a corazón abierto. Cuando las radioemisoras evangélicas dieron la noticia, hubo muchas iglesias y familias que pasaron la noche entera en oración, y al solicitar sangre, se presentaron de inmediato más de 250 personas. Esto fue, entiendo por lo que me comunicaron, fue cosa como de 1 hora. Cuando salió la primera noticia, enseguida todas esas personas llegaron ahí a ofrecer su sangre. Es una cosa que todavía hace pocos días estaba saliendo de mi casa y iba un hombre en una bicicleta. Pasó adelante y se quedó viéndome así, paró adelante y me dice: ¿quién es usted, señor? Bueno, yo a veces me quedo callado a ver por qué es que me pregunta así. Y entonces me dice: usted no es un señor, ¿cómo es? Barrientos, ¿sí? Ay, gloria a Dios, me dice. Sabe, hermano, yo di sangre para usted. Y como yo iba caminando, me dice: no sabe el gozo que siento de verlo caminar. Le dije: pues bendito sea el Señor y gracias también. Esto, hermano, es una cosa muy sencilla, pero es muy grande. Saber que estas cosas, pues, así se dan, así suceden. Bueno, seguimos. Aquella noche, según me lo contaron
los médicos, sucedió un milagro con mi vida. Ahora no puedo contarles qué fue eso, pero así lo dicen los médicos. Fue la acción divina en respuesta a una acción del pueblo de Dios. Incluso posteriormente recibimos cartas y llamadas de más de 10 países apoyándonos con sus oraciones. Esto es también recompensa del ministerio. 3. Aquel que sigue y sirve al Señor recibe doble bendición. El Señor Jesús mismo lo ubica en el lugar y tarea que Él quiere. ¿Qué más podemos anhelar que nuestro Rey y Señor nos trate así? Además, el Padre nos honrará. Considero que lo importante para un ministro es hacer exactamente lo que Dios quiere que uno haga y estar en el lugar que Él decide. Y la honra, el Padre sabe cuándo y cómo la da, aunque no siempre es como y cuando uno espera. Pero ella viene. Los años me han mostrado que esto es absolutamente cierto. 4. El obrero que desde que empieza hace la obra en fidelidad a Él y entrega de sí mismo, Dios lo va promoviendo a tareas de mayor envergadura. Pues el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay que andar buscando puestos de importancia en la obra, codiciar ciertas iglesias o irse a vivir a tal o cual lugar. Seamos fieles y Dios se encargará de hacer la promoción. Así uno va con la seguridad que Él apoyará dicha labor. Y así también es como los obreros pasan de ser meros acarreadores de materiales a albañiles, a maestros de obras, hasta llegar a ser arquitectos, no solo de la congregación local, sino aún del cuerpo de Cristo. Recordemos que antes que el Señor lanzara a Pablo a la monumental obra misionera, otra vez pasaron entre 14 a 17 años de un ministerio oscuro en silencio y preparación. 5. El ministro latinoamericano, por lo general, empieza sirviendo en la obra sin remuneración económica, la gran mayoría. Pero también su fidelidad y dedicación le permiten llegar a ser sostenido económicamente. Esto lo considero una distinción muy grande y no hay que menospreciarla a menos que se preste para conflictos, como sucedió entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo. Ustedes han leído que Pablo dice que él prefería cualquier otra cosa, pero no quería recibir dinero de ellos. Era como una bofetada que Pablo le daba a la iglesia de Corinto, un buen regaño. Pero hay veces, ustedes saben, hay iglesias que son muy dadivosas, iglesias que aman a sus pastores, pero hay otras, hermanos, que son muy difíciles. Y ahí están precisamente en el Nuevo Testamento muchos casos. Caso de Corinto, caso de Filipo, son las antípodas. 6. A veces nos desanimamos porque hacemos la obra y parece como si estuviésemos arando en el mar. Sin embargo, el desafío del Señor va acompañado de una recompensa que debemos tener siempre presente, y en estas palabras: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Eso lo dice el Señor. Todo lo que se haga bien hecho en la obra no será en vano. Aún después de la muerte, aunque descansamos de los trabajos, los efectos de la fe y de las obras continúan. Así dice la palabra. Esto también es recompensa. Tengamos presente que trabajamos no solo para lo actual, lo visible y lo terreno, sino para la gloria que será revelada. A los ministros que son fieles ahora,
Dios les pondrá sobre sus bienes y les hará entrar en su gozo. Los siervos fieles recibirán corona y premio. Aclaro, no es la salvación, pues esta solo se obtiene mediante la fe en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene corona de justicia y premio del supremo llamamiento. El profeta Daniel dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Debemos arar con esperanza, inspirándonos siempre en estas promesas del Señor. Es cierto que la gran mayoría de ellas son de carácter espiritual, pero si las entendemos bien, son verdaderas y llenan la vida. No puedo dejar de expresarles el inmenso gozo que experimento al saber que por donde puse los pies ayer, algo ha quedado de mi labor. Esto no es paga en dinero, pero es una recompensa que no tiene sustituto. Y si miramos hacia la eternidad, hacia la cual vamos, sabemos que habrá cosas maravillosas que el Señor nos ha preparado. En los años que llevo de servicio no he visto nunca un pastor enriquecerse a base de la obra. Todos terminamos apenas con lo necesario. Lamentablemente hoy se están promoviendo ciertos modelos, entre comillas, especialmente por la televisión evangélica, que ofrecen lo mismo que hacen los empresarios del mundo, quizá porque se han dedicado a buscar más la gloria y bienes de este mundo que la gloria del Señor. El apóstol Juan nos recuerda: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y San Pablo nos motiva así: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Conclusión: hay que aprender a leer las señales de los tiempos. Es claro que el mundo, la historia, se precipitan a su desenlace final para dar paso a la eliminación del pecado en el mundo, de la presencia y poder de Satanás y a la plena manifestación del reino de Dios. Nosotros y la creación entera seremos liberados de la esclavitud. Así que nuestra fe mira indefectiblemente hacia el futuro y hacia la eternidad bajo el señorío de nuestro Dios. Pero mientras gemimos en el Espíritu para que esto llegue, tenemos una misión presente, terrena, ineludible y urgentísima. Esta labor no pueden hacerla los grandes poderes del mundo, ni los ángeles, sino los pequeños y sencillos creyentes en Cristo Jesús, revestidos del poder del Espíritu, del poder de la palabra de Dios, del poder redentor y regenerador del Evangelio, del poder de la sangre preciosa de Jesús, del poder del testimonio verbal y de la vida diaria de cada creyente, del poder de la fe, del poder del amor y de la esperanza en nuestro Dios. Con estos pertrechos básicos, Dios nos deja en el mundo para que hagamos su importante obra. No importan las circunstancias que se den en el siglo XXI. Si la iglesia tiene y mantiene la fe de los apóstoles, si vela y mantiene siempre aceite en sus lámparas y hace lo que Dios le ha encomendado, y si tiene ministros que amen al Señor, a la iglesia y a la humanidad, que vivan según las normas del reino de Dios y se dediquen de lleno a hacer la obra de Dios, ante esa iglesia no prevalecerán las puertas del infierno. Es hora de confiar en que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y es hora de actuar, porque no hay otra esperanza para la humanidad sino Jesucristo, su Evangelio y el amor puesto en acción
por parte del pueblo de Dios. Y mientras trabajamos arduamente y aramos con esperanza, no cesemos de orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.